Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a ver cómo trabajar el ejercicio 12 de la guía 9, que en este caso plantea que mediante una corriente de 15 amperes se intenta cubrir de níquel por ambas caras una lámina cuadrada de metal de 4 centímetros de lado. El baño electrolítico es una solución neutra de sulfato de níquel. El primer inciso pide escribir las semireacciones que suceden en el ánodo y en el cátodo. En el inciso B, dibujar el esquema de la celda. En el punto C, pregunta la masa de níquel que se deposita cuando la corriente circula por 1 hora. Y en el siguiente punto nos preguntan cuál es el espesor de la cubierta de níquel luego de esa hora. Y el dato es que tenemos que buscar la densidad del elemento, ¿sí? Del metal níquel en la tabla periódica. Y finalmente la pregunta es qué volumen de gas a 50 grados centígrados y 1,05 atmósferas de presión se desprenden en el ánodo por hora, ¿sí? En esa misma, siempre aplicando todo a la misma hora. Vamos entonces a ver la primera parte del ejercicio. Planteamos las posibles reducciones, ¿sí? Que si bien como ustedes saben, siempre tenemos disponible la reducción del agua. En este caso ya estamos sabiendo de antemano que lo que se obtuvo fue níquel, ¿sí? Por lo tanto, podemos directamente plantearla de esta manera. El potencial de reducción estándar del níquel es de menos 0,257 volts. Y la oxidación, en este caso, a diferencia de lo que pasaba en otras soluciones, va a darse directamente la del agua, porque el sulfato no se puede oxidar, ¿sí? El azufre ya se encuentra en su máximo estado de oxidación. Entonces, la única opción de oxidación posible va a ser la del agua. El potencial de reducción estándar del agua es 1,229 volts positivo, pero tenemos que tener en cuenta que en este caso se planteaba que la solución era neutra, ¿sí? ¿Qué significa que la solución sea neutra? Se refiere al pH, ¿sí? A la concentración de protones. Recuerden que los potenciales estándar están siempre definidos para reacciones en soluciones 1 molar, ¿sí? 1 mol por litro. Y en este caso la concentración de protones no es de 1 mol por litro, sino que es de 10 a la menos 7 moles por litro, porque recuerden que eso es lo que implica el pH 7. Entonces, esos 1,229 volts los tenemos que corregir utilizando la ecuación de Nernst, que recuerden que era que el potencial en condiciones no estándar era igual al potencial estándar menos 0,059 dividido n, donde esa n implicaba la reacción de la cantidad de electrones involucrados en la reacción, y por el logaritmo de 1 dividido, o en este caso por el logaritmo de Q, que en este caso es 1 dividido 10 a la menos 7, que dijimos que era la concentración de protones, que debido a ese 4 que aparece como coeficiente estequiométrico en la reacción, aparece también en la ecuación elevado a la cuarta. Recuerden que esa Q, ¿sí? que nos hace pensar en equilibrio químico, ¿sí? En la comparación de la Q con la constante, está planteado siempre para la reducción, ¿sí? Estamos pensando siempre en términos de potenciales de reducción. Por lo tanto, no lo hagan mirando esta ecuación que escribimos acá, que es la oxidación, donde fíjense que los protones son productos, por lo tanto deberían ir arriba, sino que lo hacemos pensando en la ecuación de reducción, que sería esta misma reacción escrita al revés, ¿sí? Donde estos serían los reactivos y el agua sería el producto. Entonces, en ese caso, los protones son reactivos y por eso los ponemos abajo en la división. Entonces, esta cuenta, planteada de esta manera, con los 4 electrones que participan de esta reacción, ¿sí? Ahora tenemos un potencial que fíjense que ya no tiene el cerito acá arriba, porque ya no es un potencial estándar, es de 0,816 volts. Recuerden que siempre la liberación de oxígeno en una electrólisis tiene un sobrepotencial, que decimos que es de alrededor de 0,6 volts
y en este caso, entonces, el potencial total termina siendo de 1,416 volts. ¿Sí? Entonces, si pensamos en el esquema, vamos a tener una sola solución, ¿sí? A diferencia de lo que tenemos en las pilas, que tenemos dos vasos separados. Acá tenemos una sola solución, ¿sí? En el cual están inmersos ambos electrodos, ¿sí? Los dos electrodos inertes, en este caso. Tenemos a la izquierda el ánodo, donde va a suceder la oxidación, y a la derecha el cátodo, donde va a suceder la reducción. El ánodo es el que tiene signo positivo y el cátodo signo negativo, al revés de lo que sucede en las pilas. El movimiento de electrones, ¿sí? Que siempre es del ánodo al cátodo, ¿sí? Eso lo podemos ver fácilmente a partir de las reacciones, ¿sí? Fíjense en que en la oxidación producimos electrones y en la reducción son requeridos, ¿sí? En uno son productos y en el otro son reactivos. Por eso los electrodos salen de donde se da la oxidación y circulan hacia donde se da la reducción. Bien, entonces, en nuestro ánodo vamos a tener liberación de oxígeno y en nuestro cátodo vamos a tener un depósito de níquel. El potencial requerido para que esta reacción avance va a ser menos 0,257, ¿sí? El potencial de reducción del cátodo, menos 1,416, que es el potencial de reducción del ánodo, de la reacción que sucede en el ánodo. Bien, entonces vamos a continuar, ¿sí? Vamos a ver qué pasaba en el inciso B, donde teníamos durante una hora circulando una corriente de 15 amperes. Primero que nada, recordemos que 15 amperes significa que hay una circulación de 15 coulomb en un segundo, ¿sí? Los amperes son coulomb por segundo. Entonces, esa hora, ese tiempo que tenemos expresado en horas, lo vamos a tener que expresar en segundos, ¿sí? Y recordemos que una hora son 3600 segundos, ¿sí? Entonces, si circulan 15 coulomb por segundo, eso lo vamos a multiplicar por los 3600 segundos durante los cuales está aplicándose esta corriente, y de esa manera vamos a obtener que la corriente total va a ser de 54.000 coulomb. Si vamos a la reacción, ¿sí? La reacción implicaba que para obtener un mol de níquel, ¿sí? Un mol de níquel, requerimos 2 moles de electrones, ¿sí? Y si utilizamos la constante de Faraday de 96.500, esos 2 moles que era la carga de un mol de electrones, ¿no? La constante de Faraday, esos 2 moles de electrones van a ser 193.000 coulomb. Es decir, que vamos a necesitar 193.000 coulomb para depositar un mol de níquel. Por lo tanto, 54.000 coulomb, vamos a poder depositar 0,28 moles de níquel, ¿sí? Acá relacionamos la carga de los 2 moles de electrones a través de la constante de Faraday con la cantidad de moles de níquel que podemos depositar, ¿sí? Y con los 54.000 que están circulando en este caso, vamos a poder depositar 0,28 moles de níquel. Si eso lo multiplicamos a su vez por la masa molar del níquel, que es de 58,7 gramos por mol, vamos a obtener que vamos a poder depositar 16,44 gramos de níquel. En el punto siguiente, en el inciso C, utilizando el valor de la densidad que sacamos de la tabla periódica, 8,91 gramos por centímetro cúbico, podemos encontrarnos que esos 16,44 gramos, divididos los 8,91 gramos por centímetro cúbico, que de nuevo corresponden a la densidad, implican un volumen de 1,84 centímetros cúbicos, ¿sí? Acá lo que aplicamos fue la definición de la densidad como masa sobre volumen. Y luego, recordemos que este volumen de níquel lo vamos a depositar sobre una placa, sobre los dos lados de una plaquita de 4 centímetros de lado, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos plantear el espesor de cada una de las capas, ¿sí? El espesor de esa capa lo podemos relacionar con el volumen, ¿sí? ¿De qué manera? Multiplicando el área, ¿sí? Que va a ser el área de la plaquita base, por el espesor, ¿sí? En este caso, fíjense que lo que tenemos es un prisma, ¿sí?
digamos, si pensamos en esa capa de níquel que se está depositando, tenemos un prisma. Entonces, ese prisma tiene un área, que es la misma que la de la capa original, y tiene un espesor. Ese área original es la de la placa, que la placa tenía 4 centímetros de lado. Entonces, un cuadrado de 4 centímetros de lado tiene un área de 16 centímetros cuadrados. Esos 16 centímetros cuadrados multiplicados por el espesor me van a dar el volumen, ¿sí? Entonces, eso implica que los 1,84 centímetros cúbicos que tenemos de níquel dividido los 16 centímetros cuadrados que tenemos de área resultan en un espesor de 0,11 centímetros. Pero eso es el total, ¿sí? En realidad, ese espesor lo tenemos mitad en una de las caras y la otra mitad en la otra de las caras de la placa, ¿sí? Porque tenemos de la plaquita para un lado y para el otro. Entonces, esos 0,11 centímetros se van a dividir equitativamente para un lado y para el otro para resultar en un espesor de 0,055 centímetros de cada lado, ¿sí? Que también es lo mismo que decir 0,55 milímetros. Y finalmente, en el último inciso, nos preguntaban el volumen de gas que se va a liberar a 50 grados centígrados y a 1,05 atmósferas con esta corriente de 15 amperes durante una hora. Primero, de nuevo, tenemos que calcular la carga, ¿sí? Que en realidad es la misma que planteamos antes, porque sigue siendo la misma corriente y sigue siendo el mismo tiempo, por lo tanto vamos a tener los mismos 54.000 coulombs. Pero fíjense que ahora en la reacción de obtención del oxígeno, tenemos involucrados 4 moles de electrones, ¿sí? No 2 como en el níquel, sino 4. Fíjense que para esto estamos mirando siempre las semirreacciones, ¿sí? O hemireacciones. No estamos mirando nunca la reacción global, sino que me estoy mirando lo que sucede en el ánodo por un lado y lo que sucede en el cátodo por el otro. Entonces, en este caso, 4 moles de electrones, de nuevo utilizando el valor de la constante de Faraday de 96.500 coulomb, que corresponde a la carga de 1 mol de electrones, 4 moles de electrones van a corresponder a 386.000 coulomb. Y esa va a ser la carga necesaria para liberar 1 mol de oxígeno. Estos 54.000 coulomb, entonces, van a ser capaces de liberar 0,14 moles de oxígeno. Que, si utilizando la ley de gases ideales, podemos pasar a volumen, ¿sí? Recordemos que la presión por el volumen van a ser igual a la cantidad de moles por la constante de los gases por la temperatura. Si acá despejamos el volumen, nos va a quedar que va a ser igual a la cantidad de moles por la constante de los gases por la temperatura dividido la presión. Entonces, 0,014 moles de oxígeno multiplicado por 0,082 atmósfera por litro sobre Kelvin por mol, multiplicado por la temperatura, siempre en Kelvin, ¿sí? 50 grados centígrados, ya a esta altura lo sabemos, pero le sumamos 273 para pasarlo a Kelvin, dividido la presión de 1,05 atmósferas, me permite obtener 3,53 litros de oxígeno. De esta manera, entonces, podemos calcular tanto la cantidad de moles, como la masa, como en este caso también el espesor y el volumen liberado de níquel, ¿sí? Y también el volumen liberado de oxígeno a partir de una corriente y un tiempo determinado que me va a dar lugar a una determinada cantidad de carga, ¿sí? Recuerden que siempre esa cantidad de carga la podemos relacionar con los moles de electrones utilizando la constante de Faraday, que implica o que indica la carga que tiene un mol de electrones. Con eso terminamos todo lo que se pedía en este ejercicio, ¿sí? Recuerden, como siempre, ante cualquier duda, consultar, ya sea en las videoconferencias de los martes y los jueves, o bien por los foros.